El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los poblados, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Continuamos escuchando y reflexionando en las palabras del profeta Oseas. Hoy son palabras duras, palabras fuertes que critican a las dos grandes instituciones de Israel, a los reyes y a los sacerdotes, al trono y al altar. Recordemos nuevamente, Oseas realiza su ministerio profético en el reino del norte, que tiene como capital a Samaria, distinto al reino del sur, cuya capital es Jerusalén. Ambos reinos se dividieron inmediatamente después del reinado de Salomón. David fue un buen rey. Cometió errores y cometió pecados, pero trató de ser fiel a Dios y de vivir en la amistad con Dios. Sabía arrepentirse, sabía pedir perdón, se preocupaba por su gente. Fue un rey compasivo y misericordioso. Salomón recibió muchos talentos de parte de Dios. Aparte de heredar un reino, Dios le concedió una sabiduría que era admirada en todo el oriente. Dios le concedió prosperidad de tal manera que pudo realizar grandes obras materiales en favor de Jerusalén que su padre David jamás había logrado construir. Entre ellos destaca la construcción del primer templo, el templo de Jerusalén. Sin embargo, el corazón de Salomón se desvió. Poco a poco se dejó corromper por su lujuria, por su deseo de poder, por su avaricia, por tantas cosas, y traicionó a Dios. Al final de su reinado, había ya inconformidad en el pueblo de Israel. Las tribus del norte se quejaban. Nos cobras impuestos, sin embargo nos regresas muy poco de lo que nosotros pagamos de impuestos. Todo lo inviertes en el reino del sur, todo lo inviertes en las tribus del sur, todo lo inviertes en tu capital, en Jerusalén, en tu palacio, en tus lujos, en tu corte, en el templo.
Todo lo inviertes en la ciudad de Jerusalén, en sus muros y en sus palacios. A nosotros no nos toca más que migajas de lo mucho que nosotros contribuimos con nuestros impuestos para el bienestar de todo el reino. Muere Salomón y es coronado su hijo Roboam. Roboam inicia su reinado con esa queja. Busca diálogo y los jefes de las tribus del norte también buscan diálogo con él. Roboam consulta a los ancianos que fueron consejeros de su padre Salomón, hombres sabios que le recomendaron: escúchalos, ser respetuoso con ellos al escucharlos y ser respetuoso con ellos al hablar. Diles que estudiarás el problema y que buscarán la mejor solución al mismo. Pero Roboam no quiso escuchar el consejo de los ancianos y buscó consejeros entre gente que le fuera absolutamente leal a él. Y esos nuevos consejeros, absolutamente leales a él, le recomendaron: hazle sentir que tú eres el rey. Hazle sentir que tú eres el que mandas. Hazle sentir que las cosas se harán conforme a tu gusto. Así lo hizo Roboam, y las tribus del norte se rebelaron contra Roboam. El principal que encabezaba esa rebelión pronto se ganó el favor no solo de los jefes de las tribus, sino de la gente de las tribus, y se hizo coronar rey. Y empezó el cisma político de Israel. Un rey davídico en Jerusalén y un rey que no tenía nada que ver con la dinastía de David en Samaria. Al poco tiempo, Jeroboam se dio cuenta que era un peligro para la estabilidad de su reino que los israelitas del norte tuvieran que acudir en peregrinación a Jerusalén para celebrar las fiestas del Señor. Y empezó a construir templos en todo su territorio. Templos dedicados a Yahvé, pero que no eran el templo de Jerusalén. Y empezó a instituir sacerdotes que no pertenecían a la tribu de Leví, a la tribu sacerdotal. Sacerdotes que fueran gente leal a él, leales a la corona, no leales a Dios. Después de Jeroboam siguió su hijo, y al poco tiempo fue asesinado, y entró otra dinastía. Esa dinastía tuvo 2 reyes, y hubo una nueva conspiración, un nuevo complot, sufragado con el dinero de los poderosos del reino del norte. Y vino una tercera dinastía. Y así se fueron sucediendo las dinastías en el reino de Israel. Por eso hoy escuchamos de parte de Oseas las quejas amargas que dirige. Ustedes se han escogido reyes sin tomarme en cuenta a mí. Ustedes han elegido príncipes a espaldas mías. Eso dice el Señor. En Judá hubo reyes malos, pero todos los reyes de Judá, descendientes de David, sabían que eran reyes por gracia de Dios, porque Dios había escogido a su padre David.
y por lo tanto sabían a quién tenían que dar cuentas del ejercicio de su poder, del ejercicio de su autoridad. En el reino del norte no existió esa conciencia. En el reino del norte fue su capacidad de líder de Jeroboam lo que lo llevó a reinar. Yo gané el trono, no Dios me lo dio, yo lo gané. A su hijo lo matan, lo asesinan, y el jefe del ejército que conspiró dice, yo gané el trono con mis armas. Reina su hijo y un nuevo golpe de estado, sufragado con el dinero de los poderosos del reino del norte que corrompen a los servidores del rey y lo asesinan. Y uno de ellos se impone como rey. Yo gané el reino con mi oro y con mi plata. Yo no le debo nada a Dios. Y esa era la conciencia de los reyes del norte. Yo no le debo nada a Dios. Yo gané el poder. Yo conquisté el poder. Mantengo el culto, ¿sí? Sí mantengo el culto. Hay una ley escrita por parte de Dios, pero que no se cumple. Hay altares y templos. Se ofrecen los sacrificios que manda la ley, pero se ofrecen sin devoción. No hay amor a Dios. Por eso Dios condena tanto a los reyes como a los sacerdotes de Israel. Y les avisa. Ustedes han construido sus ídolos con oro y con plata. Y yo detesto esos ídolos. Ustedes están sembrando vientos y lo único que van a cosechar serán tempestades. El trigo que ustedes siembren no producirá espigas. Y el grano que ustedes logren sacar de las poquitas espigas no dará harina. Y si llegara a dar harina, los únicos beneficiados serán los extranjeros, no ustedes. Luego ya se dirige a los sacerdotes y les anuncia que serán llevados al destierro. Creo yo que son muchas enseñanzas también para nosotros de la historia, entendida no solo como memoria del pasado, sino como lección también para el futuro. Hoy el poder reside en el pueblo. Hoy es el pueblo quien tiene la soberanía para elegir a sus propios gobernantes, poder ejecutivo, poder legislativo. Yo me preguntaría, ¿qué tanto tenemos en cuenta a Dios en el momento de emitir nuestros votos? ¿Qué tanto lo tenemos en cuenta? ¿Qué tanto nosotros, cristianos, nos preguntamos de estos que hay? ¿A quién preferiría Dios? No hay ninguno perfecto. Todos tienen errores. Todos tienen el riesgo de corromperse. Pero ¿cuál sería el menos malo? Jesús ha querido vincular el amor a Dios con el amor al prójimo. ¿Cuál es el hombre que Dios quisiera elegir? Aquel que trabaje para el bien del prójimo, aquel que sea honesto, aquel que tenga la recta intención de servir a su país, aquel que sepa rodearse
de buenos consejeros. Un jefe de cualquier institución, de cualquier organización política, económica, empresa, club, iglesia, es valioso por los colaboradores que tiene. Si se rodea de buenos colaboradores, gente capaz, gente honesta, incluso para darle la contra al jefe, tendrá éxito. Pero si se rodea de gente incapaz y servil, está fracasando. Un jefe es valioso por la gente que se rodea. Dice los principios empresariales. Un jefe de primera se rodea de colaboradores de primera. Un jefe de segunda se rodea de colaboradores de tercera porque no quiere que ninguno le haga sombra. Eso ocurrió en Israel. Eso puede ocurrir en cualquier organización humana. Y eso puede llevarnos a la ruina. Eso puede llevarnos al hambre. Eso puede llevarnos a que el extranjero sea el beneficiario del fruto de nuestro trabajo. Eso puede llevarnos a quedarnos sin nuestra propia tierra. Esas son las amenazas del profeta Oseas. El Salmo responsorial hace eco del profeta Oseas. Los ídolos de los paganos son oro y plata. Son insensibles. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen corazón y son incapaces de sentir lástima. Tienen manos, pero no son capaces de poner la mano en el arado. Han sido construidos con oro y plata. En nuestra patria, ¿cuántos alcaldes, diputados, senadores, gobernadores o expresidentes y presidentes podrán sentir que le deben más al narco que a Dios? Que el narco puso el oro y la plata para su campaña electoral. ¿Cuántos sentirán estar en deuda con empresas corruptas internacionales como Odebrecht u otras? ¿Cuántos se sentirán en deuda con el crimen, con los negocios ilícitos y no en deuda con Dios ni con el pueblo? Y se convertirán en traidores. Se convertirán en traidores. Pero aunque ellos no tengan la conciencia de que toda autoridad viene de Dios, algún día es a ese Dios al quien tendrán que rendir cuenta del modo como ejercieron su autoridad y su poder. Más terrible, el Salmo 113 continúa diciendo que todo aquel que confía en los ídolos se hace igual a ellos. La gente que pone su confianza en los ídolos construidos con oro y plata también se vuelve insensible. También se venda los ojos. También se tapa la boca. También se tapa sus oídos. También se hace insensible, incapaz de actuar por el bien del pueblo. Hoy hemos ofrecido esta misa por los laicos. Los laicos son quienes tienen que trabajar en el campo secular. Es a los laicos católicos y no católicos a quienes les toca buscar el bien material de nuestra patria. Es en ellos, es en su voto, de quien depende el futuro de los pueblos y de las naciones. En el Santo Evangelio de San Mateo nos encontramos con el último milagro de Jesús antes de iniciar el discurso apostólico.
Va Jesús a la sinagoga, hay un hombre que está mudo, Jesús expulsa el demonio que lo tenía mudo, el hombre habla, la gente está maravillada, cosa grande ha hecho Dios, y los únicos descontentos, casualmente, son los fariseos. Ellos están descontentos. Este hombre expulsa demonios con el poder del príncipe de los demonios. Estoy seguro de que algo ha de haber dicho el mudo, que incomodó a los fariseos, y que por eso los fariseos atribuyeron el milagro de Jesús al adversario, al príncipe de los demonios. Ciertamente, hacer hablar un mudo es un milagro. Pero también hay otro tipo de mudez. Hay una mudez que no es incapacidad, sino que es miedo, sino que es interés, sino que es muchas cosas. No es que no pueda hablar, es que no me atrevo, es que no quiero hablar. Un caso destacado de este tipo de mudez es esta jovencita sueca de 17 años, Greta Thunberg. Cuando ella tenía 11 años, oyó hablar por primera vez del cambio climático y de las terribles consecuencias que tendría sobre el planeta, sobre la extinción de las especies y del peligro que representaba para la vida humana. Y empezó a caer en depresión. A los 14 años, según su historia, ella quedó muda e inapetente. Se quedó sin habla y sin querer comer. Médicos, psiquiatras, le diagnosticaron el síndrome de Asperger, con un mutismo, mudez, selectivo, voluntario, y la empezaron a tratar. Ahorita ella, de 17 años, es una de las grandes activistas que da conferencias en todas partes del mundo para luchar en favor de menguar, de aplanar ese calentamiento global que afecta tanto a nuestro planeta. Un caso anterior es el caso de otra jovencita que a los 15 años atentaron contra su vida y tuvo que escapar de su nación, Pakistán. Niña musulmana, donde las mujeres tienen prohibido hablar, donde la voz de las mujeres no es reconocida, donde las mujeres no tienen derecho a voto, ni siquiera a escoger marido. Ella se fue a Londres, estudió y a los 17 años recibió el premio Nobel. Era muda y aprendió a hablar. La tenían silenciada, pero le devolvieron la voz. Casos más antiguos y casos dolorosos para nuestra iglesia. Los primeros exlegionarios que expusieron la problemática de su fundador, Marcial Maciel, fueron criminalizados, fueron hechos a un lado, fueron forzados a callarse. Se les acusó de querer extorsionar al líder para buscar beneficio material. Y los primeros periodistas que les dieron voz a través de los medios, Javier Solórzano y Carmen Aristegui, fueron inmediatamente despedidos del medio donde trabajaban.
hay gente que es silenciada. La iglesia está llamada a continuar la misión de Jesús, a devolver la voz a los que no tienen voz, a hacer perder el temor a los que temen hablar, desenmascarar a tanta gente que se queda callada por interés, porque la música la llevan por dentro. La música la llevan por dentro. Ahí están tarareando en silencio su canción hasta que llegue el momento oportuno de hacer lo suyo. La iglesia, hacer hablar a los mudos. Y finalmente, ese párrafo hermoso con el que debe iniciar el discurso apostólico. Jesús ve a la muchedumbre desamparada y abandonada como si no tuviera pastores y les dice a los apóstoles, la mies es mucha y los trabajadores pocos. Vuelvo a repetirles mi interpretación. No hay pocos católicos ni pocos cristianos en México. Somos muchos. Pero gente que se quiera comprometer en el bien del país, no en su interés personal, no en el interés de su grupo, de su partido, sino en el bien verdadero de la nación, siguen siendo pocos. Hoy rezamos por nuestros laicos, que aprendan a vivir con conciencia cristiana su compromiso social, su compromiso económico, su compromiso político, que elijan gobernantes tratando de complacer a Dios, hombres y mujeres no construidos con oro y plata, sino hombres y mujeres interesados en el bien de nuestra patria. Ofrezcamos por ellos esta Santa Misa.